Shanique en Fórmula, con Shanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Gracias por acompañarnos en este programa a través de sus teles, de sus radios, de nuestras redes. Hoy me acompaña para conducirlo mi querida Analu Salazar. ¿Cómo estás, Analu? Hola, Shanique, muy contenta, como siempre. Creo que estos programas están saliendo padrísimos, Shanique. Estamos brillando en el firmamento de las estrellas. No, el verdadero brillo va a llegar en este instante a Exacto. través de mi maestro, de mi gurú, de quien lo poco que no estoy de loca es gracias a él, Marco Antonio Karam, Tony Karam, que es el director de la Casa Tíbet en México, representante del Dalai Lama aquí en México, y el hombre más sabio que conozco, que siempre, siempre me ayudó a que no me ahogara en un vaso de agua, y eso es precisamente lo que queremos hoy hacer con ustedes. Tony Karam, ¿cómo estás? Gracias. Muchas gracias por invitarme y por todos los inmerecidos cumplidos que me extiendes. Mi amor, te amo. Tú sí sabes lo que es la humildad. No, bueno, imagínate, el Dalai Lama lo abraza, lo besa, o sea, los presidentes lo aman. No sabes el amor que le tienen y es lo más humilde. Entonces, bueno, pues queremos hablar precisamente del budismo, de lo que tú enseñas. Y en estos momentos de pandemia, de escasez de trabajo, de que ya podemos salir, pero que no sabemos, pero ya ni queremos, que no sabemos qué hacer, que estamos enojados con el mundo entero y con nosotros mismos, Tony Karam, háblanos, ¿cómo combatir el enojo? Bueno, yo creo que como punto de partida es importante que todos tengamos presentes que las distintas aflicciones mentales y emocionales por las que transitamos, como es el enojo, son temporales y que en realidad no afectan a la naturaleza esencial de la conciencia del individuo. Eso quiere decir que nosotros no somos, como a menudo se nos concibe y presenta, seres, digamos, intrínsecamente caídos o pecaminosos o deficitarios o aflictivos, sino que todas estas dificultades y problemas que hoy nos aquejan lo hacen en efecto tan solo de forma temporal. Eso quiere decir que de alguna manera obnubilan esa naturaleza luminosa de la conciencia por un momento, pero que pueden disminuirse en su intensidad, que pueden inhibirse en su continuidad. Y creo que la propuesta más importante que nos comparte la tradición contemplativa, espiritual, psicológica del budismo es que pueden erradicarse del todo de la presencia, de la estructura y de la continuidad de la conciencia en general. Cualquiera de estas tres alternativas, creo, es valiosa. De cualquiera de las tres podemos derivar naturalmente beneficio, el disminuir la intensidad, por ejemplo, de la ira recurrente en la vida, o el tener la capacidad para inhibir a la misma temporalmente o erradicarla del todo, precisamente de la estructura de la conciencia y de nuestra vida cotidiana en general. Pero si deseamos hacer cualquiera de esas cosas, evidentemente tenemos que comenzar por generar y cultivar un profundo entendimiento de la ira y del enojo, porque si no entendemos el monstruo con el que tenemos que combatir, pues será inviable el poderlo confrontar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ira? ¿Qué es el enojo? Primero, y desde la perspectiva de la psicología budista, es un estado de conciencia aflictivo. Por aflictivo quiere decirse uno que adviene, que emana de alguna dimensión de ignorancia y de confusión, de un desconocimiento del individuo, de alguna dimensión de la realidad, tanto de la externa como de la interna, ¿sí? Se le define como una tendencia mental habitual en la mayoría de nosotros, a través de la cual tendemos a exagerar las cualidades negativas de objetos, de personas, de circunstancias, de ideas. Tendemos inercial, compulsiva, habitual, inconscientemente, a proyectar cualidades negativas sobre lo que en realidad o no las tuvo, o no las tiene del todo, o no las puede albergar. Viene acompañado de una actitud de aferramiento en donde nos empecinamos en la interpretación equivocada que proyectamos sobre de esta experiencia y concebimos finalmente al objeto de la ira o del enojo como una fuente genuina del mismo, como el disparador verdadero de ese estado mental y emocional.
Ahora, la tradición budista plantea que todas estas evaluaciones son equivocadas, son tergiversadas. Primero, porque el objeto de la ira tan solo existe como una causa cooperativa del estado mental y emocional por el que transitamos, pero no es su causa eficaz. ¿Qué queremos decir por esto? Algo muy simple, que el detonante elemental de la ira y del enojo es siempre subjetivo, es siempre interno, la manera en que el individuo elige, ¿verdad?, interpretar la experiencia por la que transita. Y esa experiencia por la que una transita, que naturalmente tiene y siempre ha tenido una, pues, amplia variedad de lecturas e interpretaciones, tan solo opera como una causa cooperativa del estado mental y emocional por el que transitamos. Cuando simultáneamente exageramos las cualidades negativas de algo de alguien, o le proyectamos cualidades negativas que en realidad no tiene, y cuando somos presa de una especie como de fusión cognitiva. La fusión cognitiva es una experiencia en donde, en lugar, por ejemplo, de descubrir y de velar que transitas por la ira, te conviertes en la ira. En ese momento, la experiencia se hace inmanejable, te arrastra y de alguna manera te esclaviza. Así que, punto de partida, definir y entender la ira y el enojo precisamente como un registro mental aflictivo, distorsionado, una especie de interpretación equívoca de la experiencia por la que transitamos, en donde exageramos sus cualidades negativas o le proyectamos aquellas que no tiene o tuvo o que no puede albergar y tener, y en especial una en donde nosotros concebimos equívocamente al objeto de la ira como una fuente genuina del estado mental y emocional por el que transitamos. Ahora, puede corregirse, por supuesto, en especial si tenemos en cuenta que lo puede hacerlo cuando simplemente cambiamos la interpretación, dado el hecho de que esa circunstancia y condición no tiene realidad objetiva, cuando cambiamos la interpretación que tenemos del evento. Lo que antes interpretábamos, por ejemplo, como una fuente de enojo, ahora podríamos interpretar como una herramienta para cultivar la paciencia y la tolerancia. Y en lugar de generar hostilidad, generamos gratitud, porque esto es algo que se requiere para desarrollarse en la vida espiritual o en cualquier sendero de desarrollo evolutivo en general. Otro, pues sí, es maravilloso y hay que diario lavarte tú a ti mismo el coco porque nuestros hábitos de toda la vida de, no me lo das, tú eres un malvado, es que siempre has sido un hijo de la fregada, es que tú eres quien me hace a mí ser infeliz. Así es. Es un hábito tan fuerte, Sí, pero yo aparte veo ahorita, Tony, con esto del encierro y con todas las pérdidas que mucha gente ha tenido, un estado muy grave de angustia y ansiedad. ¿Cómo combatir? Así como dices de que en vez de ver a la persona que nos enoja como, es que este es el maldito que quiere destruirme, verlo como, gracias, tú eres mi maestro para que yo sea paciente. Claro. ¿Cómo combatir la angustia y la ansiedad que a mucha gente lo está matando o llevando a matarse? Bueno, yo creo que lo que comentas es desgraciadamente cierto. Transitamos por momentos muy complejos, muy difíciles, consecuentes de esta circunstancia inédita que a nuestra generación pues le ha tocado vivir, ¿verdad? La pandemia, el COVID-19, precisamente el tener que permanecer en casa, el no poder llevar a cabo nuestras actividades cotidianas como lo hacíamos previamente, la incertidumbre en torno a tantas cosas que hoy están sucediendo en el mundo en tantas diferentes dimensiones. Pero yo creo que, yo recomendaría dos cosas. La primera es un consejo muy simple, pero muy profundo, de Shantideva, que fue uno de los grandes adeptos y maestros budistas de la era clásica del budismo indio, vivió en el siglo VIII, y escribió un texto que es muy trascendente en la historia literaria y espiritual del budismo, que se llama El camino de vida del héroe espiritual, el Bodhisattva Charyavatara. Y en este nos da un consejo muy simple, que eventualmente llega a Europa a través, ni más ni menos, que del gran santo cristiano San Francisco de Asís, ¿sí? Y bueno, el consejo es muy simple, pero insisto, es muy profundo. Si nuestro problema tiene solución, ¿de qué te preocupas?
¿verdad? Mejor ocúpate y encuentra el medio para resolverlo. Y si tu problema no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Porque si te preocupas vas a tener dos conflictos, el problema y la ocupación que experimentas por el mismo, ¿no? Entonces es un primer consejo. Esta circunstancia por la que transitamos es una que está dentro del ámbito de nuestro control. No, no lo está. Entonces no vale la pena preocuparse y simplemente lidiar con esta circunstancia de la mejor manera que podamos, ¿sí? Ahora, vamos a un corte y regresamos con Tony Karam. Te amo tanto, Tony. Y para que nos diga cómo tener sus cursos vía Zoom, en un momento volvemos, no se vaya. Seguimos con Antonio Karam, Tony Karam de la Casa Tíbet. Ya volvemos. Bueno, pues seguimos con este gran sensei, gurú, maestro de vida, que me enseñó a mí que me acababa la vida porque me peleaba con la señorita del servicio, así, se me acababa la vida, a que nuestra vida es algo tan extraordinario que no tenemos derecho a hacerlo algo ordinario, que el poder mover las manos, tener orejas, poder oler y estar vivos y abrir nuestros ojitos es tan mágico que no podemos hacer como que fuera cualquier baba de perico. Y hoy aquí Tony Karam con nosotros. Tony, ¿dónde podemos tomar por Zoom tus cursos que a mí me han salvado de suicidarme? Vengo de mucha familia que se suicidó o intentó suicidarse, de depresiones profundas, y gracias a ti vivo llena de alegría. Pues pueden en varias vías, ya sea acceder a la Casa del Tíbet de México a través de nuestra dirección de internet www.casatibet.org como organización.mx. Lo pueden hacer a través de Facebook, Casa Tíbet México, Twitter, Casa Tíbet México, Instagram igualmente. Nos pueden hablar por teléfono al 55 11 0802, al 55 14 77 63. Tengo en puerta un seminario de introducción a la meditación este próximo 3 y 4 de octubre. Pueden también ver muchos videos de diferentes tipos de conferencias, seminarios e instrucciones en YouTube, en la página de la Casa del Tíbet de México. Me pueden buscar por mi nombre, Marco Antonio Karam. Ahí hay también pues, mucho material gratuito que pueden ustedes aprovechar. Y bueno, acompañarnos en los diferentes seminarios y diferentes tipos de enseñanzas que impartimos a lo largo del año en la Casa del Tíbet de México, que es el centro cultural oficial del Dalai Lama para Latinoamérica y para México. Así es. Entonces, repito nada más, a través de Casa Tíbet en Facebook, Instagram, YouTube, hay muchas cosas gratuitas. Además, 3 y 4 de octubre va Tony Karam a hacer una introducción a la meditación para poder poner atención a nuestra respiración y así no parecer changos locos nuestra mente. Y se puede usted comunicar a la Casa Tíbet, cuyos teléfonos son 55 11 0802, 55 11 0802 y 55 14 7763. Mi querido Tony Karam, el apego, el querer, yo quiero, pero entonces como yo tenía 3 vestidos, quiero 6 vestidos, pero entonces ahora tengo 6 vestidos y digo que no hay nada en mi closet. Entonces sentía maripositas con mi marido, pero entonces ahora aquí, porque yo ya no siento ganas de echármelo todo el día. Me da mucho coraje. Me gustaba mucho tener dinero y joyas, pero ¿por qué esas joyas ya no quiero? ¿Por qué quiero más joyas? Eso como que quiero comer y nunca me lleno. ¿Qué es? ¿Cómo se combate? Bueno, el apego es una aflicción también mental y emocional cercanamente emparentada, Shanique, con la ira, con el enojo. Ahora, en esta, lo que nosotros hacemos habitual, inercial, compulsivamente es, pues exageramos las cualidades positivas del objeto de apego o tendemos a proyectarle cualidades positivas que en realidad no posee o no tiene o no de la manera en que nosotros las concebimos, nos aferramos a ese punto de vista y concebimos al objeto de apego erróneamente
como una fuente genuina de bienestar duradero. En realidad, cualquier estímulo en nosotros opera tan solo en el mejor escenario como un estímulo o como una fuente temporal. Y no solo de eso, sino de un tipo de bienestar muy limitado, que es el placer hedónico, el sensorialmente condicionado, y que es siempre y por naturaleza temporal y relativo. Si nosotros deseamos acceder a una dimensión auténtica y verdadera de bienestar, pues, duradero y coherente, pues este no se obtiene a través de cosas, a través de personas, a través de circunstancias. No se obtiene a través de lo que nosotros tomamos del mundo, sino en realidad a través de lo que traemos al mismo, en consecuencia del equilibrio de la mente, de nuestro cuerpo y en especial de una conciencia capaz de ver las cosas como son. Esto es siempre un elemento clave dentro de la totalidad de la tradición budista y sus enseñanzas milenarias de sabiduría. Ver las cosas como son, no como a nosotros ordinariamente aparecen. A nosotros las cosas aparecen como permanentes, pero siempre son impermanentes, transitorias. Aparecen como sólidas, pero son compuestas. Aparecen tener una realidad objetiva, pero en términos a la forma en que a nosotros se presentan, emergen en dependencia de la forma en que nosotros las interpretamos, y esa interpretación depende de muchos elementos, entre ellos nuestros condicionamientos naturalmente culturales, familiares, educativos, etc. Las cosas todas, todo tipo de estímulo, parecen tener una identidad intrínseca, como por ejemplo, ¿qué te gusta? La bolsa Fendi parece ser intrínsecamente bolsa, intrínsecamente hermosa, intrínsecamente atractiva, intrínsecamente satisfactoria, y por lo tanto, ¿cómo te vinculas con ella? Con aferramiento, con apego, porque la concibes como una fuente confiable de bienestar y felicidad. Pero la bolsa no existe de esa manera. No es ni intrínsecamente bolsa, ni intrínsecamente Fendi, ni intrínsecamente bella. ¿Por qué? Porque la belleza depende de quién la ve, no de lo que es visto en general. Y parece una fuente confiable y verdadera de satisfacción, pero en el mejor escenario tan solo te puede aportar satisfacción temporal y relativa. Porque es una entidad transitoria, porque tú eres una entidad transitoria y porque tanto una como otra no solo están en movimiento, sino también en el tránsito de la descomposición y eventualmente de su desaparición. Y su habilidad para aportarte bienestar depende de muchos factores, pero no es intrínseco a la bolsa, porque si lo fuere, todos los que interactuasen con la bolsa, pues tendrían que derivar el mismo placer que tú imaginas tener o poder derivar de la bolsa. Entonces, cuando entiendes esto y entiendes que tú fabricas constantemente la respuesta que tienes al mundo, dejas de aferrarte a estos estímulos de una forma neurótica, lo cual no quiere decir que no los goces, pero ya no te relacionas con estos demandándoles bienestar genuino y duradera, sino tan solo entendiendo que te aportan bienestar temporal. Por ejemplo, con la comida, a mí me parece muy interesante porque yo creo que, bueno, o sea, una bolsa, pues sí, o sea, igual es como muy común que algunas mujeres tengamos mucho gusto por las bolsas, pero la comida como que es un problema de todos, ¿no? O sea, nos relacionamos con la comida de una manera súper extraña, como si fuera una persona a la que queremos y luego odiamos y bueno, tenemos una relación extraña. Sí, siempre es, por ejemplo, yo recuerdo, y la verdad me abrió un poco, pero creo que es importante, de pronto yo sí puedo tener cierta compulsión, no me gusta que me digan cuánto debo de comer, quiero saber que puedo comer todo lo que yo quiera siempre, y tengo una relación muy extraña con la comida y me parece que mucha gente tiene eso, ¿no? Sí, porque la comida es uno de los estímulos pues con los que nos vinculamos con mayor apego y aferramiento de todos, ¿no? Porque combina la necesidad de nuestro sustento, pero también con un placer muy particular que de la misma derivamos, ¿no? Pero vuelvo a insistir, opera de la misma manera. Por ejemplo, cuando te ves sensorialmente expuesto a un taco, ¿qué haces comúnmente con él? Bueno, inconscientemente exageras sus cualidades positivas. Es el taco más sabroso del mundo. Le proyectas cualidades positivas que en realidad no posee ni puede albergar, como cual la noción de que el taco puede aportarte satisfacción definitiva de largo plazo y duradera. Te aferras a porque crees que ese bienestar que derivas al probarlo realmente viene del taco, que el taco realmente lo produce. Y se te olvida que el taco no es la fuente primaria de ese placer, sino lo es el hambre que tienes.
y lo es simultáneamente el condicionamiento cultural que te hace percibir ese estímulo, el taco, como sabroso. Pero lo sabroso no reside, ¿sabes?, en el taco, porque si residiese en el taco sería universalmente sabroso. Esto es, todo el mundo pensaría el taco como rico. Y si el taco poseyera esa cualidad sustancial, ¿verdad?, de satisfacción, bueno, más tacos que incrementarían el placer que tienes al comerlos, y lo harían en independencia de condiciones y circunstancias temporales, subjetivas y relativas, como el tener o no tener hambre, o como el gusto, que es subjetivo y condicionado, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, si entiendes todo esto, y esto demanda un entrenamiento formal, el tratar de tener presente, aún en el contexto, por ejemplo, de la vida cotidiana, cuando vas al taco y te traen una orden de tacos, ¿cuál es tu reacción? Fíjate, como perro, te traen la orden de tacos, ¿verdad? ¿Y con qué te los comes? Primero, con la vista, no con el estómago. 100%, Entonces, claro. antes de siquiera probar el primer taco o saber si la primera tanda de tacos es suficiente, lo primero que dices es tráigame otra. ¿Por qué dices eso? Porque estás percibiendo al taco de forma equivocada. Cuando te llega esa primera tanda de tacos y lo ves y lo olfateas, le concibes sabroso intrínsecamente. Entonces inconscientemente piensas, si en efecto el taco existe como a mí aparece y es una fuente genuina y confiable de satisfacción, si 3 tacos me aportan esto, ¿qué sucederá si pido 5? Claro. O 10 o 20. En lugar de pausar por un momento y decir, bueno, deme esos tacos, los voy a probar, voy a ver si estoy lleno y después veo si pido otra orden o no. ¿Me doy a Claro. entender? Tú mezcla en la conciencia del taco, no en la conciencia de tu estómago, de tus Nosotros sentidos. nos vamos a un corte, seguimos con Marco Antonio Karam, interesantísimo, y cuando regresemos que nos diga algo como un poco más práctico, que cuando llega y quiero comerme toda el bote de Nutella, ¿qué hago? ¿Qué hago? Nosotros nos vamos y ya volvemos. No se vayan. Bueno, pues seguimos con Tony Karam, que como les digo es el presidente de la Casa Tíbet, el director, fundador de la Casa Tíbet, que es la representación en México y toda América Latina del Dalai Lama. Ahí enseña Marco Antonio Karam budismo y todas las enseñanzas que el Buda nos dio. Y lo puede usted encontrar en YouTube, sus cursos, en la Casa Tíbet, www.casatibet.org. También puede usted hablar a la Casa Tíbet al 55 11 0802 o 55 14 7763. Tony Karam, maestro, sensei, gurú, nos estabas diciendo entonces, esta relación enfermiza que varios tenemos como yo con la comida, que yo digo, me muero por un chocolate y veo el tarro de Nutella y en vez de darle una probadita, no, me tengo que acabar hasta que acabo vomitándome la Nutella. ¿Cómo se le hace para uno controlar su mente con la comida? Yo creo que como punto de partida nosotros tenemos que trabajar, porque evidentemente esto no va a suceder por sí mismo, para poder establecer una distinción entre 2 diferentes tipos de bienestar con los que interactuamos y aspiramos a ser propios en la vida. El que llamamos en el contexto de la psicología budista el placer mundano o el placer hedónico, esto es el sensorialmente condicionado, y el bienestar genuino. Ahora, los placeres mundanos son aquellos que surgen como resultado, pues naturalmente, del contacto de nuestras diversas bases sensoriales, las físicas, la mental, con estímulos temporal y subjetivamente placenteros, tales como pueden ser que te gustan las posesiones materiales, las relaciones interpersonales que hallamos significativas, un trabajo satisfactorio, actividades sensuales, intelectuales, o aquellas estéticas que nosotros hallamos satisfactorias, ¿no? Podemos también perseguir comúnmente, algo que muchos hacen, atajos a dichos tipos de estímulos, pues a través de directamente pretender influenciar nuestro cerebro con estímulos químicos o eléctricos, por ejemplo, no drogas, digámoslo así. Y a pesar de que algunos placeres hedónicos pues pueden ser muy significativos,
tales como aquellos que se derivan en efecto de las relaciones humanas o las laborales, cualquier placer que experimentemos meramente como resultado de la estimulación física del cerebro es por naturaleza, decía hace un momento, transitorio y ulteriormente, por lo que concierne al bienestar genuino, ausente de significado. Ahora, parecemos experimentar placer hedónico como consecuencia de nuestra relación con el mundo, pero la felicidad genuina surge no de lo que el mundo nos provee o aporta, sino lo que en realidad nosotros traemos al mismo. Y esta es una cualidad de bienestar, no simplemente una sensación o un sentimiento placentero, que resulta, para empezar, de la calidad de nuestras vidas, de la salud y del equilibrio que cultivamos en nuestra mente y corazón, y del entendimiento experimental de nuestra propia naturaleza, y la manera que existimos, así como la naturaleza del mundo con el que convivimos. Esto es, entender que todo lo que nos rodea es transitorio, es impermanente. Entender que todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros mismos, existimos de forma compuesta. Entender que nada y nadie tiene identidad intrínseca y que nada y nadie posee cualidades sustanciales, ya sea buenas, malas o neutras. Cuando entendemos esto, entonces la relación que establecemos con el mundo es muy diferente y podemos en efecto derivar bienestar y felicidad de cualquier circunstancia de vida, en oposición al placer hedónico que depende de un estímulo temporal y al mismo tiempo es siempre y por naturaleza transitoria, como lo es ese estímulo en general. ¿Sí? Podríamos decir lo mismo con el sexo, que lo mismo que con la Nutella, lo mismo que cuando te enamoras y dices, es que si no me habla, me voy a privar, me voy a morir, no puedo respirar, ¿por qué no me contestó el WhatsApp? Pero pues, por ejemplo, yo me acuerdo que yo llegué a la Casa Tíbet porque yo quería ser famosa. Y yo le decía a Tini, es que a mí no me importa nada en la vida, yo quiero ser famosa, quiero ser famosa, quiero ser... ¿Y qué crees, Tony? 100 años después, sigo queriendo ser famosa, ¿estoy loca o qué? ¿Qué onda No, conmigo? el punto es que entiendas, como la vida te va mostrando poco a poquito, que la fama no existe como la concibes, que no fue la panacea que imaginabas, que no es una fuente genuina de bienestar y felicidad, como precisamente la concibes cuando con esta te relacionas de la manera en que ahora nos compartes, ¿no? Porque lo haces con qué mentalidad, y si tan solo lograra, tuviera, alcanzara la fama, esta me aportaría bienestar y felicidad genuino, duradero. Pero si ese fuera el caso, las personas más famosas tendrían que ser, por definición, las más felices, ¿verdad? Y la fama le aportaría a todos, sin excepción, el mismo efecto y lo haría en independencia de condiciones y circunstancias subjetivas y temporales, como por ejemplo la fama produciría el mismo efecto en el que está sano en contraste a aquel o aquella que está enferma, en la persona que es joven en, ¿verdad?, contraste a la persona que ya es mayor, y evidentemente este no es el caso. Si tú ves cualquier publicación, cualquier tabloide, cualquier noticia de espectáculos, te darás cuenta que la fama no es, en efecto, una fuente genuina y confiable de bienestar y felicidad. No, porque sufren mucho los artistas, los muy, muy famosos sufren mucho. Muchísimo. No, y no sé, y aunque sean famosos, no se escapan de la cotidianidad, de las tragedias de la vida. O sea, ve el caso de Michael Bublé, su hijo con cáncer, que se quería hasta retirar de su carrera porque sentía que no era suficiente su carrera como para dedicarle tiempo y no a su hijo. O sea, o el caso de Luis Miguel y su mamá asesinada, o sea, es tremendo. Nada, la fama no les ha dado ese bienestar y esa alegría. Ha sido una consecuencia de su trabajo y su genialidad. Es que le pongo nombre de fama, o Nutella, o sexo, o el amor de mi vida, o mis hijos, o mis libros, o sea... Y entonces, Shani, ese es el punto. Si ninguno de estos distintos elementos vinculados al placer hedónico, precisamente el que depende de nuestros campos sensoriales y de estímulos temporales, si ninguno de estos, el nombre, la fama, el reconocimiento, el poder y el dinero, son fuente genuina, o los estímulos sensoriales, como el sexo, son fuente genuina de bienestar duradero, ¿qué lo es? ¿Qué lo es? Lo que el Buda plantea es una mente en equilibrio.
que no depende de lo que toma del mundo para edificar su bienestar, sino de lo que trae naturalmente a en consecuencia del equilibrio de la mente, del cuerpo, y decía hace un momento, de una mente dotada de sabiduría. Esto es, del entendimiento de la manera en que las cosas son, en oposición de la manera en que aparecen. Y si de verdad tienes esto presente y lo has integrado a tu vida, entonces no importa la condición y circunstancia por la que transitas, de ella o de ellas, no dependerá tu bienestar, porque tu bienestar emana y es consecuente de una forma positiva de vincularte a la totalidad de las experiencias de vida por las que... Wow, qué difícil, ¿eh? No estaba tan fácil. Sí, es un Pero trabajo. como diría mi querido Tony Karam, que yo lo cito diario, es muy difícil, pero es más difícil vivir como vives. Sí, así decían mis maestros, sí es muy difícil, pero no te confundas, es más difícil vivir como vives. Claro, claro. ¿Y con qué resultado? Sí. Malo. ¿Verdad? Bastante pobre, bastante limitado, incontrolables dificultades, problemas y dificultades, ¿no? Pero, por ejemplo, el amor a los hijos, el amor que yo le tengo, por ejemplo, a Carlita, que fue una de tus primeras alumnas niñas, cuando fui a la Casa Tíbet, yo siento que no puedo respirar. Ahora se va a ir a Puerto Vallarta una semana y siento que me asfixio porque no me voy a ir con ella. O sea, yo cambié el sexo, la fama, la Nutella, todo. Ahora, pobrecita, le exijo a ella que ella me haga feliz, lo que le exigí antes al novio, a la Nutella. Claro. Y obviamente, desde la perspectiva de la psicología budista, no existe nada de malo en amar a tus hijos, en el tener necesidad de ellos, pero todo o debe de serlo, en un nivel que no se convierte en aferramiento, consecuente de esta percepción equivocada en donde les concibes como la fuente de tu bienestar y felicidad. Carlita es, en efecto, una causa cooperativa de tu bienestar, pero no es la causa sustancial. Esto es, de ella no depende tu bienestar. De la misma manera que de su ausencia tampoco depende necesariamente tu malestar. ¿De qué depende realmente tu bienestar y tu malestar? De la manera en que interpretas y concibas a Carla, a tu hijo o a cualquier evento de la vida, ¿verdad? Nos vamos a un corte. No se vaya, volvemos con el último bloque con mi querido Marco Antonio Karam. No se les olvide buscar en Casa Tíbet, www.casatibet.org, o hablar a los teléfonos que vamos a dar en el próximo bloque. Ya volvemos. Seguimos con Marco Antonio Karam. Seguimos con Marco Antonio Karam, director y fundador de la Casa Tíbet México, que es la representación en México y América Latina de el Dalai Lama. Marco Antonio Karam o Tony Karam, como le decimos todo, lo puede usted encontrar varias pláticas en YouTube, Facebook, Instagram, bueno, yo creo que hasta en TikTok ya está Tony Karam, con la Casa Tíbet. Y bueno, Tony, lo más difícil de todo no es solo que puedo cambiar, sino que además yo digo, no, hombre, es que así soy, es que yo soy enojona, es que yo soy rencorosa. Pero no solo eso, sino que llegas con tu mamá y tu mamá te dice, bueno, es que tú desde chiquita siempre has sido rencorosa y malvada, ¿no? Sí, entonces, claro. ¿cómo cambias y dejas de ser rencorosa cuando tú juras que eres rencorosa, cuando tu mamá te recuerda que eres rencorosa, cuando tu marido te dice que eres rencorosa, cuando los que fueron tus novios de 4 años te dicen, ay, yo me acuerdo cómo eras rencorosa? Se puede cambiar con esa carga, es como cargar la piedra del pípila encima. Yo creo que no hay ninguna, digamos, estructura propia de nuestra personalidad que es intrínseca, que es sólida, que es absoluta, porque no hay nada en nosotros de esa naturaleza. Nosotros no somos entidades estáticas, somos entidades dinámicas, sujetas siempre al cambio y la transformación, al movimiento. Nunca somos la misma persona, como el agua en un río, nunca es la misma. Y por ende, cualquier elemento hoy de nuestra personalidad presente que no nos agrade, es también transitorio. Y por lo tanto podemos debilitarlo, o podemos ponerlo en pausa, o podemos eliminarlo de todo. ¿Y qué se requiere?
Pues simplemente un acto de conciencia, el darse cuenta que se trata de una cualidad que nos es destructiva, que nos produce dolor y sufrimiento, dejar de tomar refugio en ella, dejar de repetirla recurrentemente e implementar pues diferentes estrategias que nos ayuden a lidiar con esa condición de nuestra personalidad que es negativa y poco a poquito, día con día, irla debilitando. Esto es algo que cualquiera de nosotros puede hacer. Contrarrestar, por ejemplo, el enojo con la paciencia, el apego con el desapego, ¿verdad? La depresión con alegría y así subsecuentemente. A ver, depresión con alegría, ¿cómo? O sea, porque suena tan bonito, ¿cómo? ¿Cómo? Depresión con alegría, sustituirlo. Una primera herramienta que es muy sencillita es vivir en el presente. Porque yo creo que nunca estamos ahí, siempre estamos en otro lado, o estamos en el futuro, o estamos en el pasado. La realidad es que el pasado ya no es, el futuro todavía no es. Estamos siempre dominados por expectativas que no corresponden a la realidad presente, o por deseos que simultáneamente no necesariamente se vinculan al entorno con el que convivimos. Así que la primera recomendación es vivir en el entorno único que posee realidad, que es el presente. Y tener en cuenta que en ese presente estamos vivos y que la vida es un don maravilloso sin importar los retos y dificultades que le acompañen, que tenemos esa preciada vida humana, que es difícil de obtener, se dice en la tradición budista, y que es frágil y que es fácil de perder. Y en consecuencia, pues genera una determinación de imprimir y dotar a ese don que es la vida de genuino significado. Y desde la perspectiva budista, una ciencia de la conciencia, pues, ¿qué quiere decir dotar a la vida de genuino significado? Bueno, pues buscar bienestar genuino y duradero en la misma, y no meramente el placer hedónico que es temporal y relativo. ¿Por qué, tú qué le dirías, Marco Antonio Karam, a alguien que dice me quiero suicidar porque no veo salida? Porque no tengo trabajo, no tengo dinero, me peleé con mi esposo, no me dejan ver a mis hijos, no vale, la vida no vale la pena de ser vivida. ¿Por qué valdría la pena de ser vivida a alguien bajo esas circunstancias? Lo primero que le diría a esa persona es que desgraciadamente la muerte no es el escapatorio, no es la escapatoria del dolor, del sufrimiento. Que nuestra naturaleza es espiritual, que nosotros somos seres que no se crean ni se destruyen, que se transforman, que la muerte como tal, como la extinción de la conciencia no existe, y que si tú no resuelves los temas centrales de tu vida en esta existencia, simplemente se transmiten y se proyectan a la subsecuente, porque la mente es un flujo de eterna continuidad, una sucesión de instantes cognitivos que, insisto, no se crean ni se destruyen, se transforman. Así que, ¿por qué llevarte esos problemas una vez más a una nueva vida? Resuélvelos, atácalos en esta. ¡Qué flojera! Tienes la oportunidad. Y esto precisamente que cuando uno dice, a ver, no entiendo que a alguien malo el karma lo alcance, que lo que entendemos como karma, y que lo bueno el karma le dé. Pero lo que nadie entendemos es por qué a un niño de 6 meses de edad, de 3 meses de edad, lo violan. ¿Cuál karma? ¿Nos puedes explicar qué es eso del karma y por qué alcanza el karma a un niño de 4 años que los papás lo muelen a golpes hasta matarlo? ¿Por qué? Bueno, desde la perspectiva budista, el karma, la palabra karma quiere decir acción, y se refiere a las acciones que el individuo, a través de la mente, la palabra y el cuerpo, despliega y ejecuta, pero dominado por una percepción equivocada de la realidad, ¿sí? Ahora, el karma tiene consecuencias, las consecuencias de nuestras acciones, y esas consecuencias pueden manifestarse cercana a la ejecución de la acción o lejana a la ejecución de la acción, lo cual en esencia quiere decir que las acciones que nosotros desplegamos pueden tener consecuencias inmediatas o pueden tener consecuencias en vidas futuras, ¿sí? ¿De qué depende eso? De muchas condiciones y circunstancias. Así que un pequeñito que se ve expuesto a una circunstancia difícil en esta vida, pues experimenta esa consecuencia como resultado de impresiones y tendencias que desarrolló en una vida previa.
Y de la misma manera, las acciones que nosotros desplegamos en esta vida pueden florecer en esta o en vidas futuras. ¿Sí? Por ejemplo, el que yo haya perdido a mi hijo, que es un dolor muy grande para mí, pero que lo comparto con muchísima gente que pierde a su hijo, que creo que es un dolor casi difícil incluso de expresar verbalmente. ¿Es un karma porque yo maté a un hijo de alguien? ¿Por qué ese es mi karma? ¿Yo hice algo malo? Bueno, en primera instancia, la muerte de tu hijo no es tu karma, sino es el karma de tu hijo. Eso quiere decir, él muere en consecuencia del exhaustamiento del karma que sustenta su vida. Como todos, nosotros morimos cuando las condiciones y circunstancias, el karma que sustenta la continuidad de nuestra vida se exhausta, ¿sí? Y cuando eso suceda, no importa lo que hagas, vas a tenerte que confrontar con la realidad de la transición del morir. En tu caso, tú tienes el karma de ser una madre, ¿verdad? Cuyo hijo murió tempranamente, digámoslo así. Pero no tienes el karma de la muerte de tu hijo, sino el karma de una madre que pierde a su hijo. Eso depende de ti, no depende del otro, ¿sí? Y al mismo tiempo, la experiencia que tienes ante esa pérdida también depende de ti, ¿verdad? Depende de la manera en que la interpretas, porque para empezar, la muerte es algo natural, ¿sí? Y uno sufre porque comúnmente se vincula con la muerte de una forma insana, concibiéndola como no natural, ¿sí? Como por ejemplo, el padre dice, no es natural que los hijos mueran antes que el padre. ¿Quién dice? Eso es falso, es una inferencia totalmente ilógica, porque la muerte alcanza a los individuos en toda etapa y proceso vital. La gente puede morirse antes de nacer, la gente puede morirse cuando nace, puede morirse en su infancia, puede morirse en su adolescencia, puede morirse en su etapa adulta o puede morirse como un adulto mayor. Estadísticamente no hay orden. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. De hecho, la única realidad del todo certera es que nos vamos a morir, ¿sí? Claro. Y debemos de abordar a la muerte de una forma más sana, entendiendo que es una variable y cualidad natural de la vida. Y entonces regocijarnos por el tiempo. O sea, no fue un castigo para mí. No, es simplemente una experiencia o algo que acontece en tu vida que es natural y el reto que tienes de poder derivar de ello algún aprendizaje que sea para ti positivo. Bueno, pues yo creo que hablar con Tony no alcanza ni una vida. El día que yo lo conocí, yo le dije, es que tú eres algo mío. Y me dijo, bueno, es que la familia no es necesariamente la que, en la donde caemos, sino a veces la vida también nos hace encontrarnos con nuestra familia. Tú eres mi familia, Tony. Gracias a ti he sabido vivir, sobrevivir, gozar, disfrutar. Sigo fuerte, alegre, intensa, apasionada. Y si usted quiere una probadita, yo que estaba más loca que una cabra y sigo, pero contenta, si quieres vivir feliz, yo les recomiendo acudan a Tony Karam. Tony Karam, que es un gurú, un sensei, que toda la vida ha estudiado desde niño, y es igual que nosotros, pero es la prueba viviente de que sí se puede, que si él puede, yo puedo, y si yo puedo, pues puede Analu. Gracias, Tony Karam. Ustedes. Un gusto verlas y estar en su programa, y les mando un abrazo y un beso a las dos. Gracias Analu, gracias ahí en cabina que nos hacen el favor de grabarnos, y gracias sobre todo a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo y de hacernos famosas. No es cierto, pero sí, también, ¿por qué no? Pero sí, háganos, por favor. Por favor. Gracias, hasta mañana. Dios te bendiga, Tony Karam, que los budas te protejan. Nuestras buenas acciones nos protegen, y buenas acciones tenemos cuando pensamos, como Marco Antonio Karam, cuando vamos a la Casa Tíbet. Hasta mañana. Mañana. Gracias por todo.